Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito turco porque hoy, mi amor, les traigo un tema que está que arde en las redes y que todos, absolutamente todos, los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel estamos esperando que se aclare qué pasó entre ellos. Así es, mis queridos, el título no miente. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y por supuesto, los hechos que rodean la relación de estos dos bombones turcos. Y créanme, hay material para rato. Pero antes de que empecemos a destripar todo este drama, quiero darles las gracias por estar aquí, por sintonizar el canal y sobre todo por su apoyo constante. Me siento muy afortunada de tenerlos. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, les traemos lo último, lo más jugoso y lo más comentado del mundo de las series turcas, y por supuesto de sus protagonistas favoritos. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta el contenido. Así que suscríbanse ya mismo. Ahora sí al lío. Para los que son nuevos en este universo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo suspirar y soñar a todos. La química entre ellos era innegable, literalmente saltaba de la pantalla. Y lo que empezó como amor en la ficción, rápidamente se convirtió en una relación real, para la alegría de todos sus fans. Fue un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿quiénes son exactamente estas dos estrellas que tanto nos fascinan? Permítanme darles un breve resumen de sus trayectorias. Kerem Bürsin un hombre de gran atractivo, con ojos que cautivan y un carisma arrollador. Kerem es un actor turco-estadounidense nacido en Estambul y criado entre Turquía, Estados Unidos, Indonesia y otros lugares. Su versatilidad es evidente no solo en sus habilidades actorales, sino también en su dominio de varios idiomas. Estudió comunicación y marketing en la Universidad de Boston, lo que le proporcionó una base sólida para su carrera en el mundo del espectáculo. Su salto a la fama llegó con la serie Güneş ve Beklerken, pero fue con Love is in the Air que alcanzó la cima de la popularidad, convirtiéndose en un ícono de la televisión turca y ganándose el cariño de fans alrededor del mundo. Su carrera incluye trabajos en cine y publicidad, y siempre está buscando nuevos desafíos para expandir sus horizontes artísticos. Es conocido por su profesionalismo y dedicación, y también por su activismo social. Hande Erçel una mujer con una belleza angelical, que irradia encanto y talento. Hande es una actriz y modelo turca, nacida en Bandırma. Desde joven mostró interés por el mundo del arte, participando en concursos de belleza y estudiando arte en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. Su carrera despegó con papeles en series como C concedilla LGN Dersane Universitede y Güneş İnkler, pero fue su papel protagónico en Love is in the Air el que la catapultó al estrellato internacional. Su capacidad para transmitir emociones, su belleza natural y su estilo inconfundible la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Además de su éxito en la actuación, Hande es una influencer muy popular en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida y apoya causas benéficas. Durante un tiempo, Kerem y Hande fueron la pareja perfecta. Redes sociales llenas de fotos románticas, declaraciones de amor, viajes juntos. Todo parecía un cuento de hadas. Incluso llegaron a compartir momentos importantes con las familias de ambos, lo que parecía indicar que la cosa iba en serio. Estaban en el punto álgido de sus carreras, enamorados, guapísimos. Un sueño hecho realidad. ¿Quién no querría una historia de amor como la de Eda y Serkan, que saltó de la ficción a la vida real? Sus fans soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en Hollywood, la felicidad no siempre es eterna. Los rumores de ruptura comenzaron a circular a finales del 2022. Y como siempre, la gente comenzó a especular sobre las causas. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Conflictos por sus agendas apretadas? Las teorías eran muchísimas y los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de avivarlas. Los foros de fans y los canales de YouTube, como este, se llenaron de análisis, debates y conjeturas. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande confirmaron ni desmintieron nada de manera oficial al principio.
Dejaron que los medios y las redes sociales hicieran su trabajo, mientras ellos, aparentemente, se mantenían en silencio. Un silencio que por supuesto alimentó aún más la curiosidad y el morbo. La discreción, en estos casos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado protege su privacidad, pero por otro abre la puerta a la especulación desenfrenada. Sin embargo, con el tiempo, las pistas se fueron acumulando. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de publicarse fotos en sus redes sociales. Las fotos en común y las declaraciones de amor fueron borradas o archivadas. La gente empezó a notar que ya no se seguían en Instagram. Todo apuntaba a que la relación había terminado. El unfollow en redes sociales es, hoy en día, un indicador muy claro de ruptura. Aunque parezca trivial, es una forma de marcar distancia y de empezar a cerrar el capítulo. Y finalmente llegó la confirmación. Aunque nunca hubo una declaración oficial en el sentido estricto de la palabra, fueron las acciones de ambos, y la información filtrada por fuentes cercanas, las que confirmaron lo que ya todos sospechábamos. Se habían separado. El anuncio oficial no fue necesario, la evidencia era irrefutable. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Esa es la pregunta del millón, y la que todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos hacemos. Como les dije al principio, las especulaciones han sido muchas. Una de las más comentadas fue una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se rumoreó que había una tercera persona involucrada, una actriz con la que Kerem estaba trabajando en ese momento. Las redes sociales se inundaron de teorías y nombres, pero esta teoría nunca fue confirmada, y tanto Kerem como la supuesta tercera persona lo negaron rotundamente. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo y a menudo son infundados. Otra teoría un poco más realista es que la ruptura se debió a la incompatibilidad de sus agendas y a las diferencias de personalidad. Kerem, un hombre con una personalidad más independiente y viajera, podría haberse sentido un poco agobiado por la intensidad de la relación y la necesidad de Hande de tener una vida más establecida y tradicional. Es sabido que Kerem tiene una mentalidad más nómada, le gusta explorar y no estar atado a un solo lugar. Hande, por otro lado, podría buscar una vida más estable, con raíces y proyectos a largo plazo. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, pueden convertirse en un problema con el tiempo. También se habló de la presión mediática. La popularidad de la pareja era tal, que cualquier movimiento, cualquier gesto, era analizado y comentado. Quizás esta presión constante, los rumores, las especulaciones, hayan terminado por desgastar la relación. La exposición mediática puede ser abrumadora. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y cualquier error o malentendido puede ser amplificado y distorsionado. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan sin que haya una razón dramática. Simplemente las personas cambian, evolucionan, y ya no encajan. Y aunque duela, es algo que le pasa a muchísimas parejas. A veces la chispa se apaga, las prioridades cambian, y el camino se divide. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas. Kerem ha continuado con su carrera actoral, protagonizando nuevas series y proyectos. Su trabajo más reciente incluye participaciones en diversas producciones tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y ambición profesional. Hande, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos y, sobre todo, se ha enfocado en su crecimiento personal y en su familia. Su enfoque en su bienestar y en fortalecer sus lazos familiares demuestra su madurez y su capacidad de resiliencia. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, y han intentado alejarse de la polémica, priorizando su privacidad. Sin embargo, la pregunta de ¿qué pasó? Sigue latente en la mente de los fans. Y de vez en cuando surgen nuevos rumores, nuevas pistas, que alimentan la esperanza de que algún día sepamos la verdad. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación. Cada foto, cada like, cada comentario es analizado al detalle, buscando pistas sobre el pasado y el presente de la pareja. Lo cierto es que a día de hoy, no existe una respuesta definitiva sobre qué pasó entre Kerem y Hande. Lo que sabemos es que fue una relación que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Una relación que nos hizo soñar y que, a pesar de su final, nos dejó un gran cariño por estos dos artistas. Así que, ¿cuál es mi opinión?
Bueno, creo que probablemente la verdad se encuentre en una combinación de todas las teorías que hemos mencionado. Es probable que la incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad y la presión mediática hayan jugado un papel importante en la ruptura. Y por supuesto, es posible que el amor, simplemente, se haya terminado. No hay una única causa, sino un conjunto de factores que llevaron al final de la relación. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos están bien, felices y enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y seguir disfrutando de su trabajo. Respetar su privacidad y apoyar sus proyectos futuros es lo más importante. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de Kerem y Hande, desde su romántico inicio hasta su triste final. Hemos analizado las teorías, los rumores y las pistas. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero independientemente de lo que haya pasado, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dado un poco de información sobre el tema que tanto nos interesa. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. No olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías sobre qué creen que pasó entre Kerem y Hande. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Cuéntenme todo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que rompió esta relación? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O tal vez fue simplemente el desgaste natural de una relación mediática? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.